Bueno, en primer lugar voy a presentar a quienes nos acompañan en esta mesa redonda de la sesión 1. A Verónica ya no es necesario porque la ha presentado hace un ratito. Es curioso porque estamos en el Colegio de Caminos y todos los que me acompañan son químicos. Yo no digo nada, pero ahí queda eso. Y entonces empiezo presentando por mi izquierda a Lucía Miranda. Lucía es licenciada en Ciencias Químicas también por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad en Química Orgánica. Actualmente es responsable técnico de calidad y medio ambiente en Composan Industrial. Anteriormente ha prestado servicios en empresas como IFAS Infraestructuras, Eurocónsul y Provisa. Es autora de numerosos artículos, participante en jornadas y foros dentro del sector de carreteras, como todos bien conocéis, y colabora en diferentes asociaciones del sector, y entre ellas ATEP y ASEPMA. En concreto, en ATEP es la directora del área de formación y secretaria del Comité Técnico. Gracias, Lucía, por acompañarnos. Continúo presentando a Luis Lozano. Luis también es licenciado en Químicas por la Universidad de Barcelona, especialidad en Química Orgánica. Luis entró en Kao Corporation en el año 1995 en el departamento de I+D. A continuación pasó en 2001 al Departamento de Aplicaciones Técnicas, investigando fundamentalmente el funcionamiento de tensoactivos dedicados al área de carreteras y petróleo, y desde 2008 pasó al Departamento de Marketing y Ventas de esta misma compañía. Luis es actualmente vocal en la Junta Directiva de ATEP y representa a Kao Corporation en la asociación. Y por último, al final de la mesa está Francisco Luis Arribas. Perdona, Francisco, porque te he puesto como químico y se me ha ido. Francisco es ingeniero técnico industrial, es responsable de maquinaria y sistemas industriales dentro de la Dirección de Normalización de AENOR y ha venido desempeñando sus funciones en AENOR desde hace más de 9 años. Es el responsable de la adopción como normas UNE de las normas europeas armonizadas que tienen que ver con las directivas europeas de nuevo enfoque, entre las que se encuentran las directivas de máquinas. Además, es el responsable del Comité Técnico de Normalización CTN 51 del Subcomité 1 Asfaltos y secretario del Comité Europeo de Normalización TC 334 de Irrigation Techniques. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda, donde, pues bueno, empezando por mi derecha, y dado que Verónica nos ha hecho una, creo que bastante clara presentación de cómo se encuentra en este momento la situación de las normas que tienen que ver con las especificaciones de las emulsiones, tanto aniónicas como catiónicas, pues yo quisiera preguntarle a Verónica un poco cuál es su percepción sobre el estado actual de estas normas en cuanto al grado de implementación que creemos que estas normas tiene en el mercado nacional de emulsiones, y bueno, cuáles son un poquito los compromisos, el grado de compromiso que España tiene con Europa en su participación en el Comité Técnico WG2 del TC 336, en el que tanto ella como yo somos representantes por España. Y bueno, ¿cuál es el grado de compromiso que tú crees que existe en lo que se refiere a la normalización de las normas? ¿Cuáles son los retos que existen en la normalización? Y, en definitiva, eso, ¿cuál es el grado de implementación de las normas armonizadas y las que no lo son, como nos has explicado, de la norma UNE que afecta a las emulsiones aniónicas en la situación actual? Pues respecto a la primera pregunta de la implementación, pues en España, hablando desde el punto de vista de ATEP, pues todos los asociados ya disponen del marcado CE y además ya se exigen pliegos de obras que nuestras emulsiones tengan el marcado CE. Además, bueno, a nivel europeo también el grado de compromiso es muy alto. Solo hay que ver a las reuniones que asistimos tanto Marimar como yo, ¿no?, la pasión que se tiene para discutir ciertos temas, ¿no? Porque si fuera el marcado CE de emulsiones no importara, pues tampoco
esas reuniones serían numerosas ni tampoco la gente colaboraría para tener una normativa adecuada. Y ya respecto al compromiso que tiene España en la normalización, pues tengo que decir que es muy alto. De hecho, somos muy constantes en la asistencia a las reuniones europeas que se celebran. Siempre participamos en todos los trabajos que se preparan. ¿Y esto por qué es? Porque el hecho de estar allí y ver qué viene es mucho más fácil prepararse que no que te llegue de golpe, porque te puede llegar de golpe una serie, una especificación, un ensayo que dices, pues esto yo no entiendo muy bien por qué está. Entonces, si estamos desde el principio participando y haciéndonos notar en Europa, pues va a ser mucho más fácil la adaptación de esa normativa a nuestro mercado nacional. Y desde ATEP, como ya digo, pues se participa con sus asociados en los interlaboratorios que se organizan. De hecho, ahora se está organizando un nuevo interlaboratorio en el que se van a realizar una serie de ensayos que también os quiero anticipar que en esa participación activa que se hace desde ATEP, pues se ha propuesto un nuevo filler para el índice de rotura. El filler de referencia es el filler Foshammer y también se podía hacer el índice de rotura por el filler SICA. Desde España se ha propuesto un nuevo filler nacional, que es el filler Kaolin, y se ha aprobado ya, los países miembros lo han probado, les ha parecido correcto y se va a hacer un interlaboratorio a nivel europeo para fijar el factor de conversión. Y, por supuesto, este filler, además de ser nacional, no tener problemas a priori de suministro, es 5 veces más barato que el Foshammer. Por lo tanto, el ahorro de costes que se va a tener tanto en los laboratorios de producción como en los de control de calidad va a ser alto. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo del grado de compromiso que tenemos y participamos también pues, en todo tipo de propuestas que se hagan, dirigiendo grupos de trabajo. De hecho, España lideró la actualización de la normativa, ¿no? Se formó un grupo de trabajo dentro de ese working group en el que España lideró. Y lideró porque así el resto de países miembros lo decidieron. Esto significa que en Europa a España se le hace caso porque participamos y somos muy activos. Uh-huh. Pues yo soporto completamente la información que ha dado Verónica y bueno, únicamente pues muchas veces nos seguimos encontrando, eso sí, requisitos de productos con especificaciones que todavía se refieren pues a las antiguas normativas, a normativas derogadas, pues que todavía hablan de características basadas en métodos de ensayo, pues que ya no son de aplicación. Entonces, pues bueno, creo que la mayoría de los que nos oyen en la sala, pues conocían ya esta nueva normativa, quizá no tanto los cambios de la versión del 2013 que nos ha contado también Verónica, pero que están por llegar en la medida en que no hay una publicación oficial en el diario de la Comunidad Europea, que estimamos que sea para el mes que viene, con lo cual esto está muy calentito. Desde ATEP daremos toda la información a través de nuestra página web, tanto a los asociados como a aquellas personas que se dirijan a nosotros solicitando esa información y que bueno, pues que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos por ayudar a cambiar los conceptos, a que todos los laboratorios de control de calidad que realizan ensayos sobre las emulsiones bituminosas se adapten no solamente a la nueva normativa, sino como consecuencia de esa nueva normativa a utilizar los métodos de ensayos que se describen en la nueva normativa. Y bueno, pues yo no sé, Verónica, si tienes alguna cosa más que reseñar sobre el mercado CE o sobre las normativas de emulsiones. Pues lo único como retos que con las especificaciones que haya se pueda dar cabida a todo tipo de emulsiones que vienen, ¿no? Luego veremos una presentación sobre la innovación en emulsiones. Entonces, claro, esas nuevas innovaciones también tienen que estar recogidas a una normativa. Entonces, pues ese es el reto, ¿no? De conseguir que las especificaciones cubran también esas emulsiones, o bien proponiendo ensayos nuevos, bien ampliando clases o bien haciendo algún tipo de modificación en esas normas, ¿no? Pero para eso somos activos y tenemos que estar por delante, no que nos llegue. Y con esto nada más. Sí, yo en ese sentido tengo que decir adicionalmente que para eso en el anexo nacional pues hemos tratado de que estén recogidas todas las emulsiones que actualmente se emplean para
tanto las técnicas clásicas que son archiconocidas por todos como por las técnicas nuevas, por ejemplo, el tema de las mezclas templadas, que no está tan implementado todavía en nuestro país y que quizá el sector necesite un poco más de guía sobre cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las emulsiones para este tipo de mezclas. En el anexo nacional están recogidas todas y claro, no podemos únicamente ceñirnos a las emulsiones que recoge el PG3, porque lo que recoge el PG3 son riegos auxiliares, adherencias, imprimaciones y riegos de curado, más las emulsiones para micros y reciclados. Desde aquí a abrir un poco a que la normativa armonizada permite las especificaciones de todo tipo de emulsiones para distintos tipos de aplicaciones, no solamente esas, y que por tanto el anexo nacional da las pautas y las especificaciones que tendrán que cumplir todos los ligantes. Bueno, y gracias, Vero. Aprovechando que tengo a Lucía a mi izquierda y que ella ha trabajado también muy directamente con temas de marcado CE y además como directora del área de formación me gustaría hacerle algunas preguntas a Lucía que tienen que ver pues sobre el conocimiento, la percepción del conocimiento que tú tienes sobre lo que el sector conoce del marcado CE. No sé si le he hecho un poco enrevesada la pregunta. En realidad ¿tiene en realidad en nuestro sector conocimiento de para qué sirve el marcado CE, de los tipos de materiales que están sujetos al marcado CE y si tiene la obligatoriedad de disponer de una normativa armonizada para ese marcado CE? Bueno, yo creo que ahora mismo el sector, pues todo el mundo conoce el marcado CE, por lo menos le suena, y todos los fabricantes, como ya se ha indicado, todos los fabricantes que pertenecen a TEP disponen del marcado CE. Pero mi percepción del mercado, y dado que nosotros somos uno de los fabricantes de emulsiones, mi percepción es que todo el mundo conoce el marcado CE, pero no está muy claro a qué materiales aplica ese marcado CE, ya que a nosotros, por ejemplo, nos han solicitado el marcado CE de emulsiones aniónicas y, como bien se ha explicado aquí a lo largo de la presentación que ha realizado Verónica, en las emulsiones aniónicas no se contempla el marcado CE al no existir una norma armonizada europea para conseguir ese marcado CE. Bien, es cierto que hay otras vías para conseguir ese marcado CE, pero tal y como ahora mismo se conoce, como es el caso de las catiónicas, no existe. Luego yo creo que hay una falta de asimilación de los conceptos que implican el marcado CE, ya no solo el marcado CE, sino todo lo que conlleva este marcado CE, es decir, los nuevos métodos de ensayo, porque seguramente que en nuestras casas todos tenemos la misma formulación de la ECR1 de toda la vida y tenemos el marcado CE y seguimos fabricando la emulsión con la misma dosificación, con el mismo proceso con el que fabricamos la ECR1. Sin embargo, son muchos los cambios que ha habido. Luego, creo que es importante y desde ATED estamos apoyando esto, creo que es muy importante todo lo que es la actualización, la información y sobre todo la formación de todos los implicados en el desarrollo de estos materiales para adaptarse a todas las novedades y todas las innovaciones que se están desarrollando. Creo que hay falta de asimilación de toda esta información, porque como hemos podido ver, la información que nos ha presentado tanto Verónica como la que nos ha presentado Santiago es muchísima y requiere su asimilación y requiere su tiempo. Sí, además es una información relativamente reciente, considerando que en la mayor parte de los casos nos seguimos haciendo uso del PG3 del año 75 y entonces pues hay una información ahí muy desfasada y que lo que tenemos que tratar es a nivel asociación, por supuesto con la implicación de las administraciones públicas, comunidades autónomas, a que todos los pliegos vayan poco a poco actualizando en lo que se refiere a la normativa que se exige para estos productos y, por supuesto, también a la normativa que tenga que ver con aquellas técnicas de empleo de las emulsiones que también tengan normas armonizadas a las que ajustarse.
Desde el área de formación de ATEP, ¿cuáles son los retos que tú consideras que tenemos que abordar en breve para mejorar o digamos, para implementar en mayor medida todos los aspectos normativos que tienen que ver con las emulsiones? Bueno, desde ATE ya se llevan, también lo conocéis todos, ya se llevan durante bastante tiempo, durante bastantes años, ciclos formativos a nivel de escuelas, a nivel de universidades, en donde se explica a los alumnos todas las nuevas, todo lo que son las emulsiones bituminosas, su funcionalidad y su aplicación. Entonces, yo creo que, yo creo que tenemos que abordar esto no solamente a las escuelas y a las universidades, que lógicamente son importantes porque son el futuro que va a representar, digamos, este sector, sino que tenemos que ir más allá y ese es el objetivo de ATEF, acercarnos tanto a las escuelas, a los fabricantes, a las administraciones, proyectistas, contratistas, es decir, de manera que todo aquel que se encuentre con lo que es una emulsión, que sepa, por ejemplo, su nombre, que sepa cuándo la tienes que utilizar, cómo la tienes que aplicar. Luego es uno de los objetivos y de los retos que desde ATEP se ha marcado y así se ha comenzado en los últimos años en ampliar esta formación o estas charlas formativas que se han ido ejecutando con la colaboración de las administraciones, pero no nos queremos quedar ahí, sino que queremos ir a más, es decir, que todos, tanto asociados como no asociados, nos proporcionen sus inquietudes y sus necesidades, de manera que desde ATE se pueda abordar y se puedan resolver, ya sea a través de jornadas formativas o de cursos de formación, es decir, estamos abiertos a cualquier necesidad que creemos que es importante abordar en este tema de manera y con el objetivo de que esta tecnología no desaparezca y que, como bien ha dicho Marimar al principio en su presentación, es una técnica que hace décadas nosotros éramos pioneros. Pues creemos que esta formación es fundamental para volver a esos tiempos en donde en realidad éramos pioneros y creemos que tenemos un potencial importante que tenemos que valorar y desarrollar para que estas tecnologías no vayan en el olvido. Y es más, todas las innovaciones que se están desarrollando y que nos van a presentar aquí a lo largo de esta jornada se puedan ejecutar y que puedan avanzar y mejorar todo lo que es esta tecnología. Así es que, vuelvo a insistir, desde ATED estamos abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier solicitud que se nos plantee. Muy bien, gracias, Lucía. Yo únicamente añadir a todos estos retos que tú has mencionado, que me parecen súper tentadores para abordarlos a corto plazo, pues también veo algunas debilidades o algunas amenazas en lo que se refiere pues eso, a vencer las reticencias del uso de las antiguas normativas que están muy arraigadas y sobre todo también en un tema como el que ahora mismo tenemos de una situación de falta de inversiones también en los laboratorios, en las empresas, pues la necesidad en muchos casos de, para implementar los nuevos métodos de ensayos que contemplan las nuevas normativas, pues invertir en nuevos equipos de ensayo que muchas veces pues en un contexto económico bueno pues no sería un problema y que creo que hoy en día pues puede estar ralentizando un poquito más el que podamos tener un nivel de implantación de las nuevas normativas ya completamente dominante, teniendo en cuenta que desde el 2011, como nos decía Verónica, es obligatorio. Yo confío en que la situación mejore, que poco a poco esas debilidades que todavía tenemos en el camino se puedan ir venciendo y que voy a dar la palabra a Francisco Arribas para que desde AENOR, como organismo de certificación, nos termines de, digamos, bordar toda esta información que se está dando y cuál es vuestra percepción de la situación actual, de la implementación de la normativa y cómo las normas europeas armonizadas se están canalizando a través de AENOR y llegando al sector.
Como primera información, y ahondando en lo que dijo Verónica, desde AENOR los números diríamos que salen es que más del 95% de lo que es el sector está con la certificación, con el marcado CE. O sea, se puede decir que prácticamente todos los productos, todas las emulsiones van ya sobre marcado CE. En cuanto a los retos que existen, diríamos, y que vemos desde AENOR, pues bueno, en primer lugar es un poco en sí la síntesis de la normalización, es el buscar el consenso, buscar la participación y buscar la capacidad de las empresas de transformar los productos, las especificaciones técnicas de los productos, poderlos validar mediante ensayos y poder conseguir que todo el mundo esté hablando de lo mismo. Por ende, luego, la normalización ya se sabe que es una herramienta muy válida para conseguir que primero la Administración, aun siendo documentos técnicos de carácter voluntario, las administraciones públicas los puedan utilizar como elementos obligatorios. Ya se ha comentado varias veces, utilizándolos o mencionándolos en los pliegos de condiciones. Las emulsiones no es un elemento, diríamos, aislado dentro de este proceso de calidad y seguridad industrial. Todas las normas que vienen bajo mandato de la Comisión Europea a través de la armonización, diríamos, de los sectores, pues el propio sector genera documentos que la propia Administración, en este caso la Comisión Europea, con su mención en el DOUE, convierte en herramientas para dar conformidad. Las emulsiones, evidentemente, estamos en lo mismo. El mayor reto que podremos ver es casi continuar con el ingente trabajo que se está haciendo desde ATEF, desde el Comité 51, del posicionar, diríamos, el estado del arte de la industria de las emulsiones en España, de poderlo presentar como punta de lanza tecnológica en los foros europeos, porque actualmente, ya se ha comentado, la visión que tenemos desde AENOR es que es una realidad, que se tiene en cuenta todas las opiniones, en todas las normas, en todas las iniciativas normativas que se llevan a cabo en el Comité 336. Ya se ha comentado, es de agradecer la participación tanto de María Mar Colás como de Verónica en los grupos de trabajo, porque lo que recibimos desde los organismos de normalización es una satisfacción plena, tanto de los secretarios del comité del 336, del 19, de productos, diríamos, petrolíferos, pues se recibe una input muy buena y muy válida, diríamos. El grado de compromiso es evidente, es total, diríamos. Desde AENOR se está potenciando y se quiere potenciar tanto la participación de las empresas en los foros europeos, y ahora mismo estamos iniciando una nueva iniciativa que es la transformación de los proyectos de I+D+I en documentos normativos. Es algo novedoso, es algo que la propia Unión Europea está, a través de los proyectos o los programas de innovación y desarrollo del Horizonte 2020, está viendo cómo los procesos de normalización pueden transformar los resultados finales de los proyectos de I+D+I en documentos normativos. Y una vez que se genera un documento normativo, como también ya todos sabéis, la vivencia de ese documento, la prolongación en el tiempo, es lo que el estado del arte le permita. Se puede desarrollar un documento muy básico y a partir de ese documento básico generar normas, generar documentos que, como he comentado antes, pueden dar soporte a legislación, etcétera, etcétera. Yo, por lo tanto, tengo que agradecer en nombre de AENOR la participación de ATEF y la implicación de todo el sector en la normalización de las emulsiones. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues desde ATEF, desde luego, tenemos voluntad de seguir participando, porque creo que es bueno para el sector el que estemos activos no solamente en los grupos de trabajo, sino también en la revisión sistemática de las normativas. Como se ha comentado, hay muy pocos sectores de normalización en los que se permita, diríamos, la elaboración de anexos nacionales. En este caso, como se ha comentado, la 13.808 es un caso y es digno, y vamos, mencionarlo y redundar, que la participación para elaborar ese anexo nacional lo que permite es una satisfacción de lo que detectamos desde AENOR, que los productos vinculados a España son productos de alta calidad. Se permite y se facilita desde AENOR la elaboración de estos anexos y la posible salida de estos productos a todos los niveles. Y poco más que decir. Ya digo, agradecer porque la implicación es muy alta, es completa,
desde que se genera la idea, diríamos, de normalización por parte de cualquier país a nivel europeo, que uno de los mayores retos en cuanto a normalización europea es precisamente la participación mínima de 5 países que estén de acuerdo en normalizar y luego que el propio proceso de normalización genere un grado de consenso mínimo. Entonces, sí que se detecta que, en este caso, las emulsiones genera ese consenso, genera esa participación y genera la actualización, revisión y elaboración de nuevos proyectos normativos. Muy bien, pues muchas gracias por esta visión y aporte a la mesa y bueno, pues insistir en que seguiremos estando pendientes de todo aquello que pueda ser una ayuda para el sector, clarificar el uso de las emulsiones, y asimismo, pues cuando sea preciso, elaborar en esos nacionales que permitan a lo mejor incluso, pues no solamente la norma de especificaciones, sino el uso de materiales para determinados métodos de ensayo que faciliten el empleo en nuestro sector a nivel nacional. Caso del filler para el valor de rotura que ha comentado Verónica, o caso del árido para las adhesividades, que también pues es importante que todos tengamos un árido de referencia nacional sobre el cual podamos hacer este ensayo, que es un ensayo de obligado cumplimiento para nuestro marcado CE. Entonces, yo creo que es importante la labor que está haciendo ATEP, que está haciendo vinculada a AENOR, y que además pues estamos también recibiendo por su parte un apoyo para que los representantes en el WLG2 podamos estar presentes en esas reuniones de trabajo con una ayuda económica por su parte, que yo creo que también es muy de agradecer con la situación actual que tienen todas nuestras empresas. Muchas gracias, Francisco. Y para terminar esta mesa redonda, que podríamos hablar muchísimo más, pero el tiempo nos impide profundizar mucho más en los temas. Siempre podremos luego en la pausa de café o en tiempos al final, en el coloquio al final de la jornada, abundar en algún tema. Pero yo no quería, además para eso hemos invitado a Luis Lozano, no quería terminar esta mesa sin hablar algo sobre la ponencia que nos ha hecho Santiago Gil sobre la guía de elaboración, revisión de nuestras fichas de datos de seguridad de las emulsiones. Hemos visto que bueno, la cosa parece que asusta un poco, pero luego al final la mayoría de los productos testados pues no clasificarían con las concentraciones que se están utilizando actualmente y de los tensoactivos que se han chequeado y de las clorhídrico y fluidificantes, que son los 3 constituyentes que a priori podrían hacer clasificar el producto. Sí que hemos visto que tenemos un plazo ahí marcado, 1 de junio 2015. Ojo, nos queda un año, pero ya sabemos que solemos dejarlo todo para el final. Entonces, lo propio es que todos los fabricantes vayamos revisando nuestras fichas de datos de seguridad, vayamos actualizando las fichas de datos de seguridad de los materiales constituyentes que utilizamos, que es lo que nos va a condicionar el que nuestras fichas de datos de seguridad se adapten a esa nueva normativa. Y yo, aparte de saber un poco cómo es la percepción que tiene Luis ya hemos dicho, representante de Kao Corporation, luego fabricante de tensoactivos, conoce mucho el tema, y yo quisiera saber un poco, Luis, cuál es tu percepción de cómo se está preparando el sector. Ya estamos viendo lo que se ha hecho desde ATED, desde el GT4, y cómo esperas tú que afecte el REACH y el CLP al etiquetado de las emulsiones bituminosas. Yo, buenos días. Lanzaría un mensaje de tranquilidad, de tranquilidad un poco con cierta alerta, porque hay que hacer cosas, pero no, digamos que no nos cambiará tanto la vida, ¿eh? La preocupación ha de ir derivada a otras zonas. En principio, el fabricante de emulsión no está haciendo ninguna transformación química, está haciendo una transformación física sí, pero química no, con lo cual se le aplica una normativa de mezclas. Entonces, bueno, los que se fabrican químicos, estos sí que ya llevan unos años haciendo unos test, armonizando sus peligrosidades de todos sus productos. Cabe comentar que anteriormente, hace tampoco tantos años, quizá 10 años o así, pues cada fabricante hacía su hoja de seguridad
con lo que buenamente sabía, conocía o le interesaba poner en su hoja de seguridad, y desde el REACH y desde el CLP esa normativa se ha armonizado y ahora todo el mundo para el mismo producto químico tiene que tener los mismos, la misma hoja de seguridad, la misma toxicidad, la misma biodegradación, etcétera, etcétera. Esto al fabricante de emulsiones pues le afecta poquito, porque lo que tiene que hacer el fabricante de emulsiones es coger, leerse bien las hojas, como bien ha dicho Santiago, las hojas de seguridad de los productos que está usando para su fabricación, hacer una concordancia con las tablas que bien ha mostrado Santiago, ver qué peligrosidad le queda a aquella mezcla, y poco más, porque sí que desde el grupo GT4 lo que hemos estado viendo, con todos, digamos, intentando tomar muestras lo más representativas posibles de nuestras emulsiones, pues no hay ninguna que tenga que clasificar luego como carcinogénica o que tenga que transportarse en bidoncitos blindados para que no exploten ni nada. No. Todo queda bastante inocuo. Sí. Nos quedamos bastante más tranquilos. Bastante inocuos, quizá alguna frasecita en algunas cuando toque, pero nada de ADRs y esto, nada. Ahora, eso sí, hay una fecha, junio del 2015, y en junio del 2015 pues nos tenemos que olvidar de las frases Rs y Ss y empezar con las Hs y estas cosas. Y quiero comentar que cualquier duda que uno, yo que sé, que tiene una materia prima y le sale esto es H500 y no me sale en la tabla de Santiago, pues lo preguntamos. Lo pregunten a TEP y nosotros pues buenamente con nuestros expertos lo buscamos y le damos una solución. Además, aprovecho para decir que el resultado del trabajo de este grupo, del GT4, que es esta guía de apoyo, de ayuda a la elaboración de fichas de datos de seguridad teniendo en cuenta los reglamentos REACH y CLP, pues en breve, después de esta jornada, va a colgarse en nuestra página web para que se pueda descargar gratuitamente. Creo que únicamente vamos a solicitar la información de la persona que se hace la descarga, pues bueno, también pues por poder luego preguntarle si le ha sido de utilidad y si en definitiva necesita, como decía Luis, que se considerara algún caso puntual que no hayamos incluido en esa guía, porque todo es mejorable, ¿no? Creemos que es un documento importante que va a servir de ayuda y con esa intención se ha hecho en el GT4. Agradezco a Luis, que ha estado implicado en ese grupo, y por supuesto a Santiago, que lo ha liderado y nos ha hecho la presentación anterior. Y bueno, pues para ser escrupulosos con el tiempo tenemos que cerrar esta primera sesión, tenemos que cerrar esta mesa redonda. Y agradezco a todos los intervinientes en la misma sus aportaciones, al público que nos está viendo y al que nos está siguiendo online. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa, un coffee break, y después retomaremos exactamente a las 12 el comienzo de la segunda jornada. Y bueno, pues a tomar ese cafetito que hasta ahora ya apetece, supongo. Muchas gracias.